Bueno, pues el Centro Cultural Lalita Curbelo Barberán continúa hoy la segunda parte del podcast que estamos realizando al poeta Delfín Prat Pupo en la serie que hemos titulado La ciudad, su historia y cultura. Yo tengo, bueno, aquí a mi lado a Delfín Prat. En el podcast anterior, Delfín nos comentó sobre su vida en la zona rural de La Cuava, sus orígenes, su padre, sus hermanos, la tierra, su viaje, su participación en la campaña de alfabetización, su viaje a la Unión Soviética y las situaciones coyunturales que se dieron con su trabajo como poeta, ¿no? Con su escritura, con el libro Lenguaje de Mudo, etc. Hoy vamos a tratar en lo concreto en torno a la obra poética de Delfín, de su escritura, oír los criterios de él sobre la escritura. Delfín, yo tengo la experiencia de conocer el ojo crítico, agudo, de Delfín, porque hace unos años en mi casa Delfín armó su antología de la poesía cubana, antología que hizo de los poetas que él más prefería, ¿no? En un libro que ya salió, que se llama El huracán y la palma. Sucede que Delfín se le había roto la máquina de escribir, entonces no había computadora y fue a mi casa y estuvo casi unos meses, casi 4 o 5 meses, me ayudaba en la cocina, yo lo dejaba en mi casa y a veces Delfín me hacía hasta el almuerzo, almorzaba y después se iba y así fue armando aquel libro, ¿no? Tiene una visión muy aguda de la poesía por la excelente selección que hizo, ¿no? Por lo tanto, puede conversar de esto. De los libros de Delfín, Delfín no es un autor que escribe todos los días. Su oficio. No, se escribe nada más que lo necesario. Lo necesario del fin. Cuando llega la ocasión, cuando tienes eso que se ha llamado inspiración, es decir, un estado especial de la conciencia, donde las palabras fluyen, donde los poemas se van armando, donde los versos, bueno, pues ese estado de la conciencia no está siempre disponible, no es todos los días. Es decir, no es un oficio como el del carpintero que tiene que hacer los muebles. Delfín escribe en esos momentos bajo esa circunstancia especial de iluminación, digamos, ¿no?, que tiene para escribir esos textos. No tiene muchos libros publicados. Sus libros fundamentales son Lenguaje de Mudo, que publicó en el 68 para festejar el ascenso de Ícaro en el 87. Que se hizo a partir de los textos que yo voy conservando después del Lenguaje de Mudo, más 6 textos extraídos del Lenguaje de Mudo. Para darle cierta dimensión al libro, cierto cuerpo, ¿no? Este libro salió por Letras Cubanas, con un diseño espantoso, pero sin errata. Para festejar el ascenso de Ícaro, sí, que además fue premio de la crítica. Fue premio de la crítica. Y además yo quiero recordar un hecho. Cuando tú viajas a España
en el encuentro de las dos orillas, que fue En 94 creo que fue eso, sí, en el ¿no? 94, viaja allá, es decir, con poetas, un encuentro que hubo con poetas cubanos del exilio. De las dos orillas. De las dos orillas. Sí. Y allí me Vaquero, contaba. Allí estaba Pepe Triana, estaba Coser. Padilla, dijiste, sí. Padilla, Padilla, aquello estaba sazonadito de Sazonado. poetas. Bueno, pues a Y mí de buenos poetas y de estaba buenos- César López, César López, Pablo Armando, ¿no? Pablo Armando. Bueno, mira, a mí me contó César López que una mañana están ellos en la Casa de América en Madrid, donde estaba sesionando el encuentro, y llega Gastón Vaquero en el carro, en un carro que lo lleva allí, y que me dice César que tú sales corriendo a ayudar a Vaquero a bajar del carro, y le dice: yo soy Delfín Prat y lo admiro, qué sé yo, ¿no? Y él te dice que yo también, te dice Delfín, yo también festejo el ascenso de Ícaro o algo así, ¿no? Yo también estoy festejando el ascenso de Ícaro. Es decir, que conocía ese libro de Delfín Prat. Eso me lo contó César López y lo ha narrado en otras oportunidades hablando de Delfín. Bueno, Allí había que participar con una ponencia, es decir, un escrito donde tú hablaras de poesía cubana, donde tú mencionaras los poetas que te importaban. Alguna gente se iba por la tangente y se metían en el berenjenal político, ¿no? Sí. Yo traté de evadir todo eso y fui aplaudido. La gente... hablaste sobre... hablé sobre poetas cubanos, sobre poesía. Sí, que más te interesaba. Sí, exactamente. Bueno, repasando la obra poética de Delfín, también tiene un libro de cuentos, que es 5 envíos a Arboleda. Sí, más bien es un tipo de narrativa, De no narrativa. es propiamente un cuento. No es un cuento, no son cuentos. Propiamente cuentos. A propósito, ese libro ya tiene que estar en prensa. Lo que pasa es que estamos atravesando una situación difícil. ¿Por qué editorial? La Luz. La Luz. Y es decir, Luis Joseph va a hacer lo mismo que hizo con Vaquero. La poesía, que ya lleva 2 ediciones, y ahora la prosa. Y ahora Que la este año ellos hicieron el convenio Entonces, conmigo. ajá, el para libro. que salga tu libro. Pero el cuerpo de la obra literaria de Delfín está en la poesía. ¿No es así, Delfín? En la poesía. En estos libros que yo acabo de mencionar, en El Esplendor y el Caos, que fue en el 91, en Abrirse las Constelaciones. en el Abrirse las Constelaciones fue una solicitud de Marré, que era entonces el responsable de la publicación de los libros de poesía por la editorial Sí. Unión. Un libro que yo tenía mucha esperanza, era como mis poemas completos hasta el momento, pero porque ahí sí aparecía el lenguaje de mudos completo. Pero ¿qué sucedió? Que Marré se estaba jubilando y descuidó la edición y salió con más de 100 erratas ese libro. Aquí en Holguín, Lourdes me ayudó a coger las erratas y le pusimos una fe de errata, pero eso es horrible. Horrible. Bueno, decía que Delfín, tú eres un poeta, como decíamos, de un solo libro, es decir, toda tu obra puede estar en un solo libro. Es lo que finalmente ha resultado. Es decir, que todos los libros que fueron saliendo a lo largo de los años, por ejemplo, las 2 ediciones del Esplendor y el Caos,
una de Ediciones Holguín, una de la UNIAC en La Habana, y los demás libros, pues todos finalmente convergen en este libro que me hizo la luz y que se llama... ¿Cómo es que se llama el libro? Tú lo tenías por aquí. El libro de... Aquí lo tengo. Poesía completa del Delfín Prat, El brillo de la superficie. Si tomamos el título que tenía mis conversaciones con Pablo Guerra sobre mi poesía, sobre mis poemas, uno a uno, elegimos alrededor de 20 poemas y hicimos el audiolibro, que es el que la gente está disfrutando en la actualidad. O sea, ahora, que este libro sí, es posterior al audiolibro y de ahí el título. Ahora, Delfín, hay algo que a mí me interesa conversar contigo y que tiene que ver con, yo diría, el mundo, el espíritu que late en tu poesía. Yo leía un trabajo del poeta y ensayista Ronel González sobre tu obra poética y coincidía en muchos puntos con él, porque yo siempre he pensado que tu poesía, el yo, ese lírico, sí, el sujeto lírico, el sujeto lírico poético, no, es muy difícil buscar las agonías existenciales. Si no es una poesía de la amargura. No. Es decir, es una poesía que está por encima del dolor. Por encima del dolor. Es como un canto lírico, fundamentalmente lírico, pero de exultación de la vida, de las relaciones humanas, del cuerpo humano juvenil, ¿no? De los paisajes. Efectivamente. Bueno, eso se ve mucho en tu poema Agua. Aguas. ¿No? Esa cosa que se desborda, ¿no? Y fluye. Efectivamente. Fluye con un lirismo de goce, del goce existencial del poeta, el paisaje. En Delfín no hay esa angustia que uno puede encontrar en otros poetas. Y a mí me llamaba eso la atención de Delfín, una persona que ha resistido muchos golpes de la vida y sin embargo, no, extraño, ¿no? Porque el poeta a veces se dobla, ¿no?, a sí mismo y dice, bueno, su angustia he sufrido, o uno puede notar, en Delfín no ocurre prácticamente, no quiere decir, no ocurre eso. Un hombre que abre las constelaciones, ¿no?, que disfruta, ¿no?, el hecho de vivir a través de una poesía, yo diría, donde el lenguaje va dirigido a eso, a la belleza de los cuerpos, Delfín, la belleza del paisaje, ¿no? A esto el poeta nos convoca, y está ese clásico tuyo, el poema Humanidades. Humanidad. Donde toda la luz, ¿no?, matinal o luz de la tarde, en el bosque, en el paisaje cubano, se aprecia. Quiero preguntarte algo, Delfín. Tu poesía, ¿cómo es el hecho tuyo de creación? Decías que es cuando llega ese momento. Yo sé que no, ese momento... O sea, no siempre estás en condiciones de escribir. Es decir, la escritura es como que la escritura viene a ti y te sorprende. Por eso dice un animal extraño que siempre me visita y me sorprende la poesía, ¿no? Y entonces, pues, se produce el poema, muchas veces surge de un tirón.
otras veces surge y después es reelaborado mediante los procesos de la escritura poco a poco, ¿no? Hasta alcanzar ya un momento en el cual ya no se puede manipular más. Delfín, a la altura de tus 80, ¿no? De 80 años, bien vividos, por supuesto. Cuando tú miras todo esto, ¿no? Tu trayectoria en la poesía, tus logros literarios, el hecho mismo de ser Premio Nacional de Literatura, porque yo conozco mucho de tu humildad. A ti no te gustan los homenajes. No. He estado en un lugar donde se está dando un homenaje y te escurre y te pierde. ¿Y dónde está Delfín? Delfín se va. No le interesa eso, los homenajes. No le interesan las medallitas ni los diplomas. Yo tengo parte, tú me has dado una medalla que en una ocasión te otorgaron y la tengo guardado. Nunca me ha preguntado por esa medalla. Jamás. Ah, esa es la de la alfabetización, ¿no? No, la de la cultura nacional. Ah, sí. Sí. Y entonces, tú estás satisfecho con con tu obra escritural hasta ahora. Es de lo único que estoy satisfecho. Qué bueno, qué bueno. Porque tú sabes que uno vive en un entorno y entonces soporta sobre ti las presiones del ambiente en el cual tú vives, ¿no? Y tienes que enfrentarte diariamente a una serie de cosas muy molestas, ¿no? En el barrio, ¿no? Terrible. Y entonces la poesía trata de mejorarte tu imagen física y también la imagen espiritual. A mí no me gusta que me digan poeta y sin embargo tengo que soportar. Hay un señor que no sé cómo vio que era yo y que escribía poesía, y entonces siempre que me ve allá en el barrio me dice el poeta de la cuava. Yo ya lo he dejado por imposible. Lo que hago es reírme. Yo sé que tú eso, para ti eso no es significativo. Delfín es un holguinero que usted se lo encuentra en una cola de la placita o con unos zapatos que lo lleva a arreglar, como cualquier otro, siendo Premio Nacional de Literatura. En ese momento nadie, no eres poeta. Ajá. Y llega, ¿quién es el último? Marca en la cola y ahí está Delfín. Y sale con una jabita, con unas viandas, que a veces agradece más que usted le regale una vianda que le dé un libro a Delfín, ¿no? Él agradece mucho porque Delfín es un hombre de la cotidianidad, del vivir, ¿no? Y me alegro mucho esto que acabas de decir, de que para ti es lo más importante ha sido la obra que no has dejado, Delfín. Muchos jóvenes se acercan a ti, tú eres uno de los poetas cubanos que los jóvenes admiran y se acercan. Y es una fiesta y un elogio cuando los jóvenes en una actividad te ven y saben que tú vas a leer. Porque muchos de ellos han disfrutado y han hecho suyo el hecho de que a mí se me concediera finalmente el Premio Nacional de Literatura. Un premio no dice nada, pero en este caso, pues sí, porque como yo decía en aquella oportunidad, en las diferentes regiones geográficas, en los países, Colombia, México, España, pues
se lee mi obra con mucha más fruición. Claro, claro. Si tú tuvieras que es una pregunta común que siempre se hace, que recomendarle a un joven, a alguien que le interese la literatura, ¿qué tú recomendarías? O cualquiera que sienta la necesidad espiritual de la lectura, de la poesía en sentido general. Hay que leer a los grandes escritores. Es decir, toda esa basofia que se está publicando diariamente en todo el orbe, eso no sirve para nada. Tú tienes que leer a los clásicos de tu idioma fundamentalmente, qué sé yo, en este caso a Quevedo, a Góngora, a Garcilaso, a Dante, que no es de nuestro idioma, pero está muy próximo, ¿no? A los clásicos antiguos tienes que leerlos, tienes que leer todo lo que se ha escrito importante desde la antigüedad hasta el siglo pasado, hasta nuestros días. Los poetas franceses del siglo XIX, los poetas, ya los mencioné, del siglo de oro español, los poetas del siglo XX, Rilke, Eliot, Pound, Whitman. Hay que leer también los poetas de tu lengua, Neruda, Guillén, Lezama, Octavio Paz, César Vallejo. O sea, lo que hay que leer es bastante, pero hay un exceso de escritura que muchas veces lastra, escritura que no trasciende para nada, ¿no? Para que un poeta venza a la escritura, se corone como rey del lenguaje, tiene que ser un caso como el de Alejandra Pizarnik, que por supuesto tenía muchos problemas de angustia, verdadera angustia existencial, pero que escribió una obra notable. De manera que yo recomiendo la lectura de todos esos poetas y de algunos más, ¿no? Y no escribir, tú sabes que Eliseo, a quienes tú y yo conocimos, ese gran poeta cubano y de la lengua, ¿no? Esto nos decía que el escritor, el poeta, es como un cazador que tiene que estar velando, ¿no? Al ciervo, al ciervo, y no dispararle a una chiva, que no hay que apurarse, ¿verdad? Y tú eres un ejemplo de eso, que no hay que apurarse, no hay que tener, hay poetas mucho más jóvenes que tú, cubanos, que tienen 30, 20, 40 libros de poesía, ¿no? Y tú, sin embargo, tienes 5 libritos de poesía y donde aparecen otros, se repiten los poemas, etcétera, ¿no? Y has logrado con eso un libro único, ¿no? De poesía que no es necesario ni escribir todos los días, ni tampoco publicar todo lo que uno escribe, ¿no? Porque hay que depurarnos así, hay que tener ese ojo crítico. Ni escribir crítico. tampoco todo lo que se te ocurra. Todo lo que se le ocurra, ¿no? Y entonces, yo creo que tú eres un ejemplo. Yo aprecio mucho los poetas de una obra sucinta, sí, pequeña, es decir, qué sé yo, 100, 200 poemas, 300 sí, a lo sumo, ¿no? Pero en definitiva, 4 o 5 siglos después lo que queda es un poema de Quevedo, 2 poemas de Góngora y así. 3 poemas de Garcilaso. Claro. Decía Nicolás Guillén, él hablaba y le llamaba los poetas bisiestos. Esos poetas que son de un poema y aludía a Gutiérrez de Cetina,
que el poeta que tiene que del de cruel los se ojos, salva un solo un poema. ese de ojos y de un dulce mirar soy alabado, bueno, eso, y es verdad. Yo creo que lo importante es eso, dejar en la memoria, como decía Machado, dejar un poema, que te recuerden con un poema, que te recuerden por un verso, ya justifica eso, tu existencia como poeta. A mí me alegra mucho que tu poema Humanidad se hable en esta ciudad, de que hay que ponerlo en uno de los edificios, una de las paredes de los edificios de la ciudad, poner el poema ese, porque es un poema que a todo el mundo le gusta ese poema, el hombre más común lo disfruta y te van a recordar quizás por ese o por otros poemas. Yo quiero finalizar, no sé si quieres agregar algo más. No, creo Delfín, que ya con lo que hemos dicho es suficiente. es suficiente, efectivamente. Terminar, me hubiera gustado la lectura de Agua, pero es un extenso poema. Es demasiado extenso, Sí. y yo todavía no estoy muy bien del catarro Sí. que me cogió el sábado pasado. Hay dos poemas que a mí me gustan mucho tuyo, pequeños como tú me pediste, ¿no? Pero en el viento su rumor llegaba y toda la luz de abril entre tus ojos. Uno de estos dos poemas yo quisiera que tú lo leyeras. Pero podemos leerlos los dos. Vamos a leer los dos poemas. Pero en el viento su rumor llegaba. Ámala, pero ámala como si todo hubiese concluido y pasado, como si desde el futuro más remoto recordaras el vino de tus mejores años, el verano de 1980, el 14 de abril, cuando fue tuya en un hotel cercano del mar, cuyas ventanas no daban al mar, pero en el viento su rumor llegaba y ella venía a ti como una ola muriendo a las orillas de tu cuerpo. El otro poema, también de la misma colección, son poemas escritos en el verano de 1980 en Santa María del Mar. Es toda la luz de abril entre sus ojos. Edifiqué sobre tu cuerpo, torres levanté desde allí bajo la luz de abril. Fue nuestro mes, el más alto premio para mí, que había extraviado los senderos de la dicha y la encontraba ahora. Entre la gente, su cabeza era más bella que mi más bello sueño. La había buscado a través del asedio de los otros y la encontré contra mi cuerpo. Mi piel se sobrecogió junto a la suya. Pero los espléndidos días se han apagado entre nosotros. La plenitud de un momento está llena de dolorosa sombra. No hablaré ahora de esa plenitud. Nunca existieron los lechos, los cuerpos desnudos, el vino, la música desesperada. Amigos míos, qué difícil olvidar ese gozo y dejar que se extinga toda la luz de abril entre sus ojos. Delfo, cerrando, Muchas gracias. sí, cerrando este espacio contigo, quizás inventaremos otra manera para volver a conversar, porque siempre es un goce, igual que el que produce tu poesía, conversar contigo. Quiero decirte que el realizador de las imágenes de este podcast es un rockero, es director de una de las bandas de rock metal, ¿así?
Bueno, pues ellos han hecho un espacio, una peña de rock en esta ciudad que lleva el título de uno de tus poemas, El rock de los caballos, ¿no? Creo que tú lo inauguraste leyendo Los yo Rockeros. asistí aquí el Junto- día que, y con a propósito de un cantante muy bueno. Muy bueno. Y entonces, bueno, eso da la medida que fíjate, qué cosa más curiosa que los rockeros hayan encontrado el elogio ese en uno de tus rock. Uno de tus rock, como los rock de Bob Dylan, así, ¿no? Que ya entrando en los 80, oiga, habría que decir, Delfín es un viejo rockero. No, Delfín es un viejo poeta, claro. Un viejo rockero, un viejo músico, un artista que prestigia no a esta ciudad, no solo a esta ciudad, sino a todo el país, que prestigia al continente, a la lengua nuestra, ¿no? Porque es uno, y lo repito y con ello cierro, uno de los grandes poetas cubanos vivos, y por qué no, de América y de la lengua. Gracias, Delfín.